Gracias por venir los asistentes. Esta es una conferencia que di el año pasado en un encuentro en Posada, que gustó mucho en su momento, ¿verdad? Que es como para debatir un poquitito. Yo soy un tecnólogo y desde muy chico empecé con el gusto a las computadoras cuando era una actividad muy nerd, como ahora es todo el mundo es computadora, teléfono y qué sé yo. Y básicamente siempre creí que la tecnología ayudaría al desarrollo personal, al desarrollo social, pero la verdad es que creo que todos los filósofos y tecnólogos no se han dado cuenta de que si bien la tecnología que originalmente se pensó para democratizar el conocimiento, vamos a decir, para permitir el acceso a la fuente de información, como ahora lo hacen las redes sociales, lo que es, bueno, la web en general, creo que nadie vislumbró que tal vez lo que ocurriría sería lo inverso, ¿verdad? La democratización de la ignorancia. Esa es un poco mi tesis. Entonces vamos a hablar un poquitito por qué yo creo que es así la cosa. Así la es. Bueno, entonces esto lo saqué de Facebook, ¿verdad? De un amigo me posteó y me encantó, ¿verdad? La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Protege. Y creo que transmite lo que en cierto modo voy a tratar de hablar hoy, del problema de cómo nos expresamos y cómo la forma en la que nos expresamos nos moldea. O sea, nosotros somos lo que pensamos y pensamos de manera textual, pensamos con palabras y pensamos con las limitaciones que nuestra intelectualidad y nuestra capacidad de formular oraciones coherentes y concretas nos permitan. Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos y vamos a ir ahondando en el tema. Yo colecciono carteles mal escritos o mal pensados. No están mal escritos, pero están mal pensados. Entonces, ese es un clásico. Ese es la etapa de uno de mis álbumes en el Facebook de carteles, justamente. Que es muy interesante. Ahí no hay un error ortográfico. El error es más grave. Por favor, no pasa eso. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Interesantísimo. Bueno, entonces, como les decía, voy a hacer un poquito de espacio porque me queda un poco alto eso. Como les decía, el pensamiento entonces lo realizamos en el fondo de dos maneras. Tenemos el que es un pensamiento reactivo, ¿verdad? El que son los impulsos casi animales que tenemos que nos protegen del peligro, que son las reacciones. Pero el pensamiento profundo, la filosofía, la realizamos a través de símbolos. Los símbolos son las palabras con las cuales construimos nosotros nuestras oraciones en la cabeza y después las expresamos a los demás. Cuanto mejor podamos hacer esa construcción, mejor vamos a expresar lo que está dentro de esa maraña de nuestra mente. Sabemos que las palabras tienen sus limitaciones, entonces, y sabemos de que a su vez tienen un significado diferente para cada persona según la experiencia de esa persona. Entonces hablamos de una palabra tan compleja como el amor, y bueno, la acepción del amor es complejísima. Cada uno tiene una idea, todos creemos que compartimos esa idea, pero después nos estrellamos y nos damos cuenta que en realidad nuestra pareja no pensaba igual que nosotros, por ejemplo. Entonces el concepto es diferente, de por sí ya es complejo. Pero si encima tenemos la dificultad de un léxico reducido o la incapacidad de construir oraciones lo suficientemente complejas para expresar lo que quisiéramos pensar, evidentemente es mucho más difícil. Y si no tenemos las palabras adecuadas para expresar lo que queremos expresar, es más difícil todavía. Hay una palabra para cada cosa. Ni nosotros los escritores conocemos todas las palabras que expresan realmente todas las cosas. Pero tratamos de ir aprendiendo por el camino. Entonces muchas veces si no conocemos la palabra adecuada, tenemos que dar un rodeo de palabras y hasta oraciones completas para expresar lo que una sola palabra podría haber expresado. Entonces los grandes escritores, los grandes filósofos, los grandes docentes, con muy pocas palabras son capaces de
de expresarse. Tal vez por eso los políticos, cuanto más verborrágicos son, ¿verdad?, nos damos cuenta de que son más ignorantes, porque tienen que llenar demasiado espacio con conceptos que deberían ser mucho más simples de explicar. Y bueno, para mí, si no somos capaces de realizar esa abstracción, vamos a decir, de realmente construir lo que queremos decir con los símbolos adecuados, lo único que hacemos es estar cayendo en una espiral de ignorancia cada vez más profunda y afectando a nuestro entorno, y nuestro entorno nos afecta y entre todos vamos hundiéndonos a poco. Bueno, entonces, nos pasa en nuestro país y pasa en todos los países, ¿verdad? Hay una increíble incapacidad crítica de elaboración de pensamientos complejos y de expresarse correctamente. Cualquiera, a mí me gusta leer los diarios online, ¿verdad? Y la gente comenta las noticias. Si ustedes leyeron últimamente lo que fueron las noticias respecto a Inforconf, que ahora nos puede poner cierto tipo de información, a las dietas parlamentarias, qué sé yo, y los comentarios de la gente tan pobres, ¿verdad?, defendiendo ciertos conceptos que son indefendibles para cualquiera, nos damos cuenta que realmente hay una incapacidad crítica absoluta. También hay un desconocimiento de muchas cosas. La gente cada vez tiene menos interés en aprender, cree que no hay un premio detrás del aprendizaje, por así decirlo. Y ahí tenemos un lindo ejemplo. Una persona pregunta en Yahoo Respuestas, uno se pregunta y la gente responde, ¿verdad? ¿Por qué algunos artistas del Renacimiento tienen nombre de tortuga ninja? Esa es su pregunta. ¿Sí conocen las tortugas ninja? Son las tortugas que se llaman Leonardo, Donatello, Rafael y no me acuerdo cuál era la cuarta, ¿verdad? Esa es su pregunta. Entonces, ¿por qué los artistas del Renacimiento tienen nombre de tortuga ninja? Está muy preocupada esta persona, ¿verdad? Y bueno, le responde, ¿verdad? Porque las tortugas ninja tienen nombre de artistas del Renacimiento, ¿verdad? Una diferencia de unos cuantos cientos de años. Pero eso es lo que vemos constantemente en internet, ese tipo de situaciones, preguntas y respuestas. Los jóvenes, cada vez más, sobre todo a causa del celular, se expresan de una manera telegráfica. Yo soy docente universitario y leer los exámenes de los chicos son unos telegramas que creen, se resumen ya las palabras de por sí como si fueran celulares, pero encima te responden, ¿usted cree que la inteligencia artificial cambiará el futuro laboral del mundo? Una pregunta así, la respuesta es sí. Y si le decís ¿por qué? Porque realmente va a ser así. Así son las respuestas, ¿verdad? Es preocupante. Y bueno, mi tesis es que el motivo por el cual sucede todo esto es que se está degradando nuestro lenguaje escrito y eso hace a su vez que se degrade nuestro pensamiento. Y que es algo que se está dando en los últimos años y cada vez con más fuerza, o sea, desde que aparecen los medios masivos, la radio, la televisión, internet, y no sé cuál será de acá a 30 años, cada vez más eso se va agravando. De hecho, si uno lee, no digo los novelistas de otras épocas, pero si uno lee tratados filosóficos de la época romana, griega, se expresan de una manera que yo ahora no escucho gente expresarse de esa manera. Para mí vamos retrocediendo, o sea, como ya llegamos al pico, me parece, de la mente humana y ahora vamos decayendo. Tenemos ciertamente más tecnología, tenemos una comunicación más rápida, más bien una transmisión de datos más rápida. Yo no sé si es comunicación. Comunicación implica una serie de cosas que cada vez parece más difícil de darse. De hecho, las redes sociales, en teoría, son un medio de comunicación y según como uno las utilice, pueden llegar a ser medios de comunicación, pero en general son una herramienta meramente narcisista, ¿verdad? O sea, es una herramienta de demostrar dónde estoy ahora, qué estoy comiendo, con quién estoy. Ese es el uso que le da el 99% de la población mundial. Y te das cuenta, porque si sale una chica, una foto así en el baño, todo el mundo comente, qué sé yo, que si vos pones un pensamiento que tenga más de un párrafo, nadie dice nada, o sea, ya, es tipo, hay mucho texto. Esa es la realidad con las redes sociales actualmente. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Se pintan casas a domicilio. ¿Sí? Es complicado llevarle la casa.
esas son las cosas como el libro que vemos todos los días. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo, hasta hace un tiempo atrás, vamos a decir 50 años atrás, cuando los medios de comunicación masivos todavía no eran tan masivos, en general uno lo que veía, uno salía de su casa, de su entorno, vamos a decir, y lo que veía era el buen ejemplo. O sea, si uno leía un periódico, el periódico estaba bien escrito. Si uno veía un cartel, estaba bien escrito. Si uno accedía a algo para leer, usualmente era una literatura profunda y bien escrita. Después aparecen los medios de comunicación, y inicialmente los medios de comunicación eran manejados por gente que tenía un cierto nivel intelectual suficientemente elevado como para que siga siendo un buen ejemplo. Entonces, si la persona era ignorante, salvo que se estuviera demasiado tiempo encerrada dentro de su ignorancia, en su núcleo familiar o de amistad, igual que él, al salir al mundo veía que había un mundo mejor, vamos a decir, y usualmente uno lo que debería hacer cuando ve que hay algo mejor es tratar de aspirar a eso, que ahora no es usualmente lo que sucede, ya no se aspira a mejor. Pero ¿qué pasa? Bueno, y los malos ejemplos era así, de repente un cartel mal escrito, que se equivocó a alguien, era un error en un libro que después tenía la fe de rata, eran mínimos, vamos a decir. Y la ignorancia estaba muy encerrada en su entorno, en su ambiente cercano, por decirlo de alguna manera. Pero hace años que cada vez con más fuerza empezamos a ser bombardeados por la ignorancia. O sea, la ignorancia ya deja de ser privada y pasa a ser pública. De varias maneras. Uno de los primeros casos son los periódicos amarillistas, ¿verdad? Que existen en Inglaterra hace muchos años y que han ido esparciéndose por el resto del mundo. Que tienen temáticas de por sí, bueno, la temática puede ser más o menos importante. Sabemos que en general son temáticas intrascendentes que no aportan demasiado, pero bueno, por lo menos podrían, de todos modos, ortográficamente ayudar, ¿verdad? Pero si en la tapa aparece Aide Pereira, no aceptamos tu pecado, vanidosa tracción. No sabemos, me cuesta saber lo que quise decir. Tracción creo que era traición, y vanidosa no sé, como una traición vanidosa, no estoy seguro si es traición, ¿verdad? Simón, tu familia te apoya, porque seguro Simón fue engatusado por Aide Pereira, ¿verdad? Simón era inocente hasta que Aide Pereira apareció. Cuando vemos ese tipo de texto, ahí nos empezamos a preocupar. Estamos hablando de la tapa de un diario capitalino. Entonces, los precursores, como digo, los periódicos. Y muchos ejemplos de tapas tengo que les puedo mostrar, ¿verdad? Realmente intrascendentes. Y que además empezaron a utilizar un vocabulario cachafán. No digamos mal ortográficamente, pero cachafán. Entonces, las tapas, si ustedes leen de estos periódicos, sí o sí tienen la palabra sombrero en alguna parte, sí o sí, ¿verdad? Que es el amante de la esposa, el sombrero. Por eso es una manifestación anti-sombrero. ¿Verdad? Era por eso. Claro, por eso es anti-sombrero. Entonces, empiezan a utilizar un vocabulario sumamente cachafán. Que nuevamente, antes era un vocabulario que tal vez se usaba dentro del núcleo familiar, pero cuando se ve en la calle no se expresaba de esa manera. Trataba de tener una cierta imagen. Bueno, después aparecieron los periódicos online donde la gente puede comentar las noticias. Y cualquier lector puede comentar. Lo cual es muy interesante. O sea, a nivel de comunicador, a nivel de filósofo, es interesante porque permite la famosa libertad de expresión, que cualquiera pueda decir lo que piensa respecto a algo y expresarse. Esa es la ideología que hay detrás de eso y es válida. El problema nuevamente es que se pone una noticia interesante y sale y empiezan a decir cualquier cosa al respecto. Además de mal escrito de por sí, dicen cualquier cosa. Y si alguien quiere defender esa noticia, por decirlo de alguna manera, te atacan nuevamente y mal escrito otra vez, ¿verdad? Entonces, esto era cuando lo de Curuguatú, si no me equivoco, la masacre, todo el desastre de Lugo y todo eso, la gente, y empiezan, ¿verdad?, a burlarse, incoherentes, de ir, guardia cárcel, ellos son bandidos, le presionan con ese, presidiarios, ministerios, sabe con qué forma, bueno,
cuarta, no sé. Esta es una noticia, o sea, por decir, así es como se expresa la gente. Tipo, y si vos le decís, che, si vas a escribir por no escribir bien, se ofenden, ¿verdad? Y dicen que no importa, lo que importa es que se entienda. Pero seamos sinceros, importa lo que se dice, pero, vuelvo a poner el ejemplo de los políticos, importa mucho más cómo se dice. Entonces, uno es la forma en la que habla y uno es la forma en la que escribe. Nadie te va a tomar en serio si te expresas de esa manera. Tal vez lo que estás diciendo es cierto, tal vez realmente los guardias de cárcel, no sé, la historia está queriendo decir esta persona sea interesante. Pero cualquier persona con un poco de intelecto que puede interesarse en leer eso, lee la primera palabra y no lee el resto, porque te das cuenta de una persona a la cual no deberías tomar en serio por la forma en la que se expresa. Entonces, si uno quiere que ser tomado en serio, debería expresarse de esa manera. Salvo ya todos compartamos el mismo nivel de ignorancia, entonces, claro, ya expresamos todos con las palabras que queramos inventar y tratamos de entendernos entre todos y volvemos a una edad oscura. Y bueno, acabóse la aparición de las redes sociales como Facebook y Twitter, como les digo, los espejos de la gente, donde lo único que importa es que nosotros mostremos lo que hacemos, lo que somos, lo que queremos. No importa lo que hacen los demás, nadie le importa en realidad lo que hacen los demás en las redes sociales, solo importa lo que nosotros hacemos. Pues ese es el uso que le da el 99% de las personas. Algunas personas hacen algo útil en las redes sociales. Bueno, entonces tengo el Facebook, el Twitter, programas de televisión. Bueno, los programas de televisión son espantosos. Bueno, hay un ejemplo de Alicia Escudilla, ¿verdad? Gracias a una persona muy especial por el flor que me mandó recién. Ese fue su comentario. Quizás la foto por la foto. Y después del Facebook y del Twitter y toda la historia, otra vez aparecen los programas de televisión donde la gente puede mandar mensajes y sale a la pantalla los mensajes, ¿verdad? Y ahí sí ya terminamos con todo, pues ya están, de hecho, por el celular mandando, o sea, ellos piensan que le están mandando a sus amigos, ¿verdad? No puse screenshot de eso, porque ya es de muy mal gusto. En general, sobre todo los programas de la noche son, hola, soy fulano, busco policía, con el garrote grande, así son, y lo estoy visualizando, ese tipo de mensajes son todo mal escritos, todo mal escrito. Entonces otra vez, realmente es bastante. Una vez escribí de hecho un cuento y un ensayo también, y me senté un día, una hora frente a uno de esos programas de televisión, a las 11 de la noche, agarré mi laptop, me la puse en la cama, estábamos en la feria del libro Coronel Oviedo, me acuerdo, y empecé a transcribir algunos de los mensajes para mi cuento, ¿verdad? Hojas llené, una hora de cosas. Bueno, y siguiendo con las redes sociales, este me dolió. Entré a la página del Ministerio de Educación, pues estaba buscando algo en el Facebook, y esto es lo que uno encuentra en la página del Ministerio de Educación. Además de, la mitad de los mensajes son preguntando cuándo se va a cobrar, que bueno, no es el objetivo de la página del Ministerio de Educación decir cuándo se va a cobrar, pero más allá de ese tipo de reclamo y alguno que en su colegio reclamaba tal cosa, estos son los docentes, porque estos que están escribiendo acá son docentes, son los profesores de nuestros hijos, o de los hijos de mucha gente, sino de nuestros hijos, ¿verdad? Y ahí tenemos algunas expresiones: antigüedad, hacer sin H, cuando habrá sin H, sin acento, todo cortado, informar, informó, los alumnos tienen derecho a abonar nunca. Y otra cosa, los alumnos ni siquiera tienen, sentarse con C, y el del malabarismo, ese fue el que más me dolió, ¿verdad? Tiene que hacer malabarismo con sus salarios. 10 dígitos, ¿verdad? O sea, 10 con S y dígito otra vez, ¿verdad? Así se expresan nuestros docentes, y obviamente que estamos preocupados, porque nosotros queremos que nuestro país avance, ¿verdad? Pero esto, así de una primera ya nos damos cuenta que es un retroceso, no hay avance, o sea, tenemos por lo menos una generación perdida, y esa generación otra vez docente, seguimos perdidos, ¿verdad? Está complicado. Bueno, entonces caemos donde a lo que yo dije, ¿verdad? Actualmente nos encontramos en una etapa de la historia dedicada a la democratización de la ignorancia. O sea, en vez de que democraticemos el conocimiento está en internet. O sea, hay páginas donde uno entra y aprende, pero la gente no entra a esas páginas, ¿verdad? La gente entra a las páginas donde no se aprende, donde toda la gente se expresa igual a ellos, con el mismo nivel de ignorancia, y por lo tanto
no se dan ni siquiera cuenta que son ignorantes. Antes salían a la calle y se dan cuenta y trataban de aprender. Ahora se van a la calle y todos se expresan igual, entonces no tiene sentido aprender si todos los demás son igual. El mal ejemplo. Y ahí tenemos un recorte de un periódico, creo que era español, ¿verdad? Que era el Día del SIDA. Y en conmemoración del Día Internacional del SIDA se realizaron actividades de difusión de la enfermedad en la Plaza de Armas a partir de las 11 horas. Bueno, yo no iría, ¿verdad? Por la duda, me cuidaría, ¿verdad? Sí, no sé cuántos públicos habrá habido, ¿verdad? Bueno, y esos son el tipo de cosas que encontramos en los medios. Entonces, como decía, antiguamente uno se sabía ignorante, salía en la calle y el que tenía, o sea, todos trataban de alguna manera de mejorar porque querían ser como el resto. Ahora es al revés, ahora el analfabetismo es tan crónico que nosotros salimos al mundo, que en general es un mundo virtual, y nos damos cuenta que es más, uno mejor que la mayoría, entonces, ¿para qué mejorar o para qué aprender? Y como digo nuevamente, si uno apunta a alguien y le indica, che, podrías mejorar, se ofenden, nuevamente insisten de que en realidad no es luego importante cómo se escribe, sino lo que se escribe, ese tipo de cosas. Y en los medios masivos cada vez hay menos gente idónea también. Hay gente buena y hay gente no tan buena. Ahí tenemos otra, ¿verdad? Médico general, pero hay que aclarar, porque de repente si dice médico general piensa que es un general que te opera o que está con los milicos, o sea, ¿qué? Entonces general es todo. Médico que atiende todo, ¿verdad? Pero es importante aclarar, ese es el nivel de la gente que atiende este médico, ¿verdad? Entonces, como les decía antes, uno lentamente de alguna manera se ilustraba, aunque sea en una biblioteca, aunque sea, como digo, leía los periódicos, y una persona que leía los periódicos era medianamente ilustrada ya, porque el contenido del periódico era interesante, porque había todo tipo de secciones en el periódico, no solamente deportivas y de política, y porque estaba bien redactado. Ahora, en general, nuestros medios de comunicación y de conocimiento de las noticias son las redes sociales, y no es el mejor medio. Y como les decía, ahora estamos rodeados, o sea, la gente en general, su cúmulo y su círculo externo mantienen más o menos el mismo nivel de ignorancia y en general se entienden entre ellos escribiendo todo así como vimos antes que se escribe. Y bueno, y después tenemos el problema, nosotros como escritores lo conocemos, de la escasez de lectura, o sea, la gente no lee. Realmente leer, nosotros leer nuestros libros de por sí cuesta, Vidal ya sabrá lo difícil que es, sobrevivimos, pero cuesta, ¿verdad? Se lee poco, no se profundiza en los pensamientos, o sea, todo es muy playo, todo es... De hecho, las redes sociales lamentablemente trajeron la cultura del aquí ahora, o sea, lo único que importa es aquí ahora. El Twitter es el aquí ahora, sí. Yo quiero recordar que el Ministerio de Educación ya resolvió la escasez de lectura. Sí. Cada alumno tiene que leer 15 libros al año. Ya está establecido. Y el problema no es solamente que se establezca, que se haga. No, claro, por eso. O sea, yo puedo solucionar también el dictador y obligo a todos a que lean. Y que entiendan lo que lean. Claro, leer también, podemos leer, ¿verdad? Pero no sé cómo cerrar esa puerta, ¿no? Les encanta leer. Los niños están divirtiendo, están leyendo. Bueno, realmente, pero como decía, el problema de las redes sociales es el aquí ahora. O sea, el Twitter es ahora estoy acá, o el Facebook es la foto estoy en la playa. Y es con quién, dónde, haciendo qué, que en general son la mayor parte de las veces son cosas intrascendentes. Lo que comí hoy, me duele la panza, troté un kilómetro, son las cosas que leemos, ¿verdad? Entonces realmente es muy... es complicado, o sea, la gente misma ya no quiere profundizar, no hay interés. Y cuando se enfrentan a algo que podría llegar a ser profundo, en general lo esquivan, como le digo. Si es un artículo de Facebook largo, lo esquivan. Si es... No, todo tiene que ser corto. De hecho, nos acostumbraron a que todo tiene que ser corto. Desde el mensaje de texto, el Twitter, qué sé yo, todo tiene que ser corto. Tienes que ser un genio en lo que sea que quieras expresando 140 caracteres, si no nadie ya le va a interesar. Y bueno, hay cosas que no se pueden expresar en 140 caracteres, es totalmente imposible. Ese es el problema. Bueno, ahí tenemos
analfabetos funcionales. Eso es San Bernardino el año pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Peligro, no acercarse, vuelven en construcción, hay una calavera, ¿verdad? Y habrá unas 400 personas por ahí, si no más. Entonces, eso como le digo, somos analfabetos funcionales, entonces, no entendemos o no queremos entender, no estoy muy seguro. Bueno, y ahí está el caso de los alumnos, ¿verdad? Interesantísimo, está siendo, obviamente, ayudado a la calculadora, el ejercicio de estudiantes, no sé, de ingeniería, colegio, ¿qué es? La respuesta, sintax, error en la respuesta. Porque, bueno, se equivocó, sintax, error de sintaxis, ¿verdad? Cuando vos metes algo mal en la computadora te sale sintax, error. Y entonces su resultado fue sintax, error. Ese es el resultado del ejercicio. Ahí muestra un ejemplo en la calculadora. Ni tiene idea de lo que estaba haciendo, evidentemente no tenía idea, porque si ni siquiera sabes que esos no son números, ya es grave, ¿verdad? Pues la respuesta debe estar en un número o en una fórmula matemática o en algo. Entonces, el caso educativo, los que somos docentes, obviamente nos preocupa. Nos preocupa porque cada vez nuestros estudiantes vienen menos preparados. O sea, yo soy docente universitario y me doy cuenta cómo ha ido decreciendo el nivel de los estudiantes. Supuestamente la reforma educativa tiene que mejorarnos una serie de cosas a los alumnos, pero los alumnos que recibimos yo los veo peor, por lo menos en ingeniería, ¿verdad? Que es lo que a mí me toca. Entonces en ingeniería yo me acuerdo cómo eran mis compañeros y cómo estudiaban y cómo se esforzaban y cómo entendían, y si no entendían se sentaban horas frente a una página de un libro para entender qué estaba pasando ahí, pero no quieren entender y no entienden y siguen de largo. Total, quieren pasar nomás. El título no es lo que importa. No importa ser buenos profesionales y entender lo que hacen, sino tener el título que habilite a ganar plata, ¿verdad? A ejercer. Entonces, si no se desea aprender, obviamente ya estamos perdidos. Y esa búsqueda del conocimiento que toda persona debería tratar de ir hacia ese camino, realmente queda relegada a la nada. O sea, insisto, yo cuando era alumno yo quería aprender. O sea, a mí me daban un trabajo práctico, me decían, hace A, y yo hacía A, B, C, iba hasta la Z y después volvía otra vez a la A, porque quería entender todas las posibilidades de lo que estaba tratando de hacer. Ahora ya no es más así, no hay esa búsqueda del conocimiento por el placer del conocimiento. Ese placer es como que, vuelvo a decir, fue relegado por la inmediatez. Ahora el placer de la inmediatez. Total, yo no necesito conocer nada. Pongo las palabras adecuadas en internet y me sale la respuesta. Como siempre dicen, no es importante saber sino tener el teléfono el que sabe. Operativamente es cierto, pero para construir tu intelectualidad y para ser mejor persona, mejor profesional, no es cierto. El conocimiento es lo que te construye. Bueno, acá estamos muchos escritores y sabemos, ¿verdad? Los viajes, conocer gente, las experiencias, la interrelación personal, eso es lo que nos construye. Y bueno, pero obviamente va otra vez eso atado a lo que es nuestra sociedad actual, donde las metas que se nos proponen, que se nos impulsan, que vemos en la televisión, que vemos en los medios, que nos bombardean todo el día por todos los medios habidos por haber, no son las metas de ser una persona intelectualmente mejor. Las metas que se nos ponen son tener dinero, coche, una pareja con silicona, qué sé yo. Esos son los objetivos que se nos imponen en la vida. ¿Sí? Y hablando de sociedad actual, tenemos ejemplos recientes que vimos en la prensa. El rector de la Universidad Americana, un doctorado en Corea, falso. La ministra de Defensa, un doctorado en Brasil. No, esa institución no tiene doctorado, pero el doctorado. No, pero bueno, pero la Universidad Americana era muy simpático porque le dieron, ¿cómo se llama? El más importante, honoris causa, no sé cuál, pero su universidad le dio. Claro. ¿Qué es lo que es eso? Que como que yo me den premio a mí, así, qué bueno soy. Siguiente. Bueno, evidentemente, bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Eso es lo que la gente pide en las calles. Respeto a la educación con S. Entonces, vuelvo a decir, si nosotros lo pedimos de esa manera, ¿quién nos va a respetar la educación? ¿O quién va a dar lo que pedimos si no sabemos pedirlo? Esa es más mi preocupación. Entonces, y obviamente tenemos gente fácilmente manipulable,
porque no tiene capacidad crítica. O sea, cualquier cosa que le digan, no tiene capacidad de evaluar qué tan cierto, qué tan falso, qué tanto le conviene, qué tanto no le conviene. Todos podemos reaccionar y pensar que nos conviene lo que en este momento son beneficios. Y así como los países se destruyen, ¿verdad? Una vez había leído por un país africano cuál era, de cómo lo habían ido destruyendo, y más lentamente, pero nos pasa a nosotros lo mismo, ¿verdad? Que primero destruyeron las universidades, los colegios, los medios de comunicación, después ya las rutas, o sea, la gente cada vez más incomunicada, más inconexa, y obviamente más fácilmente manipulable posteriormente. Hay mucha guerrilla, guerras internas entre razas, todo ese tipo de cosas. Pero acá también más o menos vamos hacia eso. O sea, si no tenemos la capacidad crítica de nada, aceptamos lo que nos tiran, ¿verdad? Aceptamos de que nuestros diputados y senadores con 10 años ya se jubilen, con sueldos del 90% de lo que ganaban cuando trabajaban, todo ese tipo de cosas. Y sí, la gente se queja, algunos que otros se quejan, pero a mayor parte del pueblo tipo, no le interesa, ¿no? Es más, es como ya nos entrenaron a que nos joden y siempre nos van a joder, que venga nos va a joder, entonces, ¿para qué nos vamos a estresar? Vamos a pelear nosotros por nuestro puchero del día. Falta lectura, falta literatura, falta pensamiento. Sabemos que la lectura es el único mecanismo que permite tener pensamientos profundos. Es el único, o sea, no hay ningún otro. Nosotros podemos tomar una página de un libro interesante, profundo, y nos va a llevar a un hilo de pensamiento que no hay otra forma de llegar. Bueno, un buen docente tal vez te puede llevar al mismo hilo de pensamiento, pero ningún medio de comunicación, la televisión, internet, ninguno te va a dar esa profundidad. Entonces hay que leer. Eso nos damos cuenta de esa profundidad leyendo, cuando leemos a grandes escritores, filósofos, doctores o lo que sea. Pero si no llegas nunca a leer eso, ni siquiera vas a saber que existe, a pesar que todo medio de comunicación es de 140 caracteres. Y el fenómeno de la inmediatez, que es lo que les comentaba, ¿verdad? Y la avalancha de información. La información actualmente es tanta que uno no puede manejarla toda, entonces empieza a descartar al final la información, lo cual es complicado también. Y pasa en el Facebook, ¿verdad? Tenemos 500, 1000, 2000 amigos, y abrí el Facebook y veo lo que postean los primeros 10. Los otros 500 no saben qué pasó de su vida. Entonces, es un problema, el alto volumen de información. Y nos pasa con todos los medios. No sé si a ustedes les gusta o qué les gustan. A mí me gustan las series, me gustan las películas, me gustan los dibujos animados, me gusta la música. Y nuevamente, en internet la avalancha es tan grande que actualmente no puedo escuchar toda la música que me gustaría conocer. Sé que existen cosas que no tengo el momento para sentarme a escuchar y ver realmente si son buenas o malas. Sé que hay películas que son fabulosas que no me puedo sentar a mirar. Sé que hay series que tienen 10 temporadas, 24 capítulos cada uno, que no he podido ver nunca. Hoy me decía mi mamá, ¿tenés que ver Doctor House? Y sí. Y tengo que ver Fringe, y tengo que ver 7500 series, cada una de 10 temporadas, que no existe la posibilidad de que las vean. Entonces tenemos que empezar nosotros a elegir qué leer, o sea, es difícil. Y hay que hacerlo con criterio. Tal vez con la recomendación de alguien que sepa lo que te dice, porque la mayor parte de las recomendaciones tampoco son válidas, porque la gente no conoce lo que realmente es interesante. Y como decía, nadie lee más de un párrafo porque es demasiado largo. Entonces ahí estamos perdidos. Bendice a mi familia, si tanto la persona, ¿verdad? Bendice con B corto. Es un tatuaje que para toda la vida va a tener y a mí, o sea, no es a mi familia, es Dios, bendice con B corta a mi familia. Entonces ese es el tipo de ejemplo que encontramos por la vida. Entonces vuelvo al principio. La degradación del ser humano, lo más bajo, lo más primitivo, lo más animal, es lo que exponemos en una vidriera nacional, internacional, para que todo el mundo la vea. O sea, nosotros exponemos nuestra ignorancia. Y no nos da vergüenza exponerla. O sea, no nos da vergüenza agarrar el Facebook, tener nuestra página, publicar todo tipo de barbaridades, o el Twitter o lo que sea, mal escrita, o cosas totalmente equivocadas, o lo que sea. Y no nos preocupa que alguien venga y vea y te tilde de ignorancia. Nuevamente, porque es más importante la libertad de expresión
que lo que uno expresa. Lo cual puede ser un debate interminable si es correcto o no eso. Yo creo que la libertad de expresión es imprescindible porque sea bueno que lo que se exprese sea correcto. Ahí recién tiene sentido la libertad de expresión, si no, no sé. Entonces actualmente es una cosa baja, burda. O sea, la comunicación actual es burda y está democratizada. Cualquiera puede comunicar y mostrar esa ignorancia. Y vuelvo a insistir, está bien. Antes la masa, la gente no podía expresarse, no tenía una vidriera donde expresar lo que pensaba. Entonces, desde ese punto de vista es importantísimo las redes sociales y todo lo demás. Pero, nuevamente, tengo que expresarlo de una manera aceptable, si no, no tiene validez. Nadie nos va a tomar en serio si nos expresamos de una manera que no sea correcta. Nadie, por lo menos, tenga poder de decisión, intelecto, lo que sea. No va a haber otra gente igual que nosotros que está en la misma situación que no va a cambiar nada. Entonces, lo que nos atormenta a escritores y docentes, y nos atormenta a doble a los que somos escritores y docentes, ¿verdad? Es eso, de que nosotros sabemos de que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Nuestra mente es una máquina perfecta que tiene la capacidad de aprender de su entorno, absorber y expresar transformada esa experiencia. Y sabemos cómo llegar tan alto como nuestras reflexiones puedan llevar. O sea, nuestra mente nos puede llegar tan alto como nuestra propia mente sea capaz de imaginar, crear, pensar. Ahora, si es tan rudimentaria nuestra mente, nuestra capacidad de abstraer las ideas, nuestra capacidad verbal de expresarnos, y siendo que pensamos en palabras, obviamente, no podemos salir de ese círculo de ignorancia. O sea, nuestro pensamiento siempre va a estar al mismo nivel. No hay forma de que sea una espiral hacia arriba, porque no tenemos cómo expresar lo que nos gustaría pensar ni siquiera. Es una espiral hacia abajo. Nuevamente, si todo el entorno es igual de ignorante, en vez de nosotros aprender a mejorar, tal vez éramos mejores, pero el mal ejemplo nos lleva hacia abajo en vez de llevarnos hacia arriba. Y es insostenible. O sea, yo no sé, yo soy tecnólogo, soy filósofo de alguna manera de la tecnología, y yo no sé, no veo cuál es la forma de solucionar esto. Ahora hay una forma que es que cuando vos escribís en el Facebook, si tenés ciertos navegadores, te marca en rojo como Word lo que escribís mal. Pero la gente no le hace caso a eso. Sigue escribiendo igual que siempre. Está rojo. No queda mucho. Bueno, este es un caso, ¿verdad? Excelente del nivel de pensamiento de nuestra gente. Se fue a sacar su cédula por primera vez la persona y le pidieron que firme sin salir del cuadro, ¿verdad? Para registrar su firma. Y firmó sin salir del cuadro. Esa es la firma de César Vega. 10 años de Y 10 años ahora cuando le piden en el banco que firme un cheque, va a retirar sin salir del cuadro. Es su firma actualmente. Eso salió en todos los medios, en los diarios, ¿verdad? Y ese es el nivel de nuestra gente, no entiende lo que pasa a su alrededor. Pero no es solo él el que no entiende. El que no entiende. Claro, y no entendió el policía que le tomó cuando vio, no entendió el que lo transcribió a la cédula, no entendió el que le entregó, nadie entendió. Porque esa cédula salió así. De hecho, el escándalo no era por el tipo que se equivocó, el escándalo era porque de la policía salió una cédula así. O sea, la falta de contexto mental es impresionante. Entonces, a mí me molesta cuando nosotros de alguna manera tratamos de hablar de este tema y la gente quiere justificar eso, el famoso hay que echarla, ¿verdad? Hay que echarla, pobrecito, él no tuvo posibilidades. No me parece, ¿cierto? El pobrecito, aprenda, enseñémosle, mostrémosle. Pero no que tipo, bueno, pobrecito y se van a morir así, o sea, no hay los chances ya. Yo no creo en eso, yo creo que siempre hay una chance. Es difícil por todos los factores que estuve hablando recién. Y creo que el que se da cuenta, si quiere mejorar, lo hace. Tenemos numerosos ejemplos. Ahora justamente había posteado yo en el Facebook la semana pasada, acá en el Bañado Sur, creo que era, abrieron una biblioteca, una señora
que no tienen trabajo, entonces para tener trabajo van a una biblioteca y mantienen la biblioteca, y son todos chicos de esa zona que no tienen ni libros, que pueden ir a leer en la biblioteca, hay todo un programa social ahí, que está viendo de donarle algunos libros. Y nuevamente, o sea, el que quiere, realmente quiere, de alguna manera puede aprender y puede mejorar. Y de hecho con internet, si querés mejorar, podés. Es imposible que no. Hay tanta información, hay tantos lugares de aprendizaje dispersos por internet, que no puede ser que si vos querés lo aprendas. El problema es cómo hacemos para que lleguen a querer. Nuevamente, cada vez el ejemplo es de que no hace falta. O sea, todos nos vemos a nuestro alrededor, nos hace sentir que no hace falta. O sea, la gente siente que no necesita aprender ni mejorar. No hay un motivo real por el cual creyeran de que aprender o mejorar les va a servir de algo en la vida. O sea, es como que está disociado. O sea, ser persona está disociado de sus objetivos. Sus objetivos, viéndolo desde afuera, aparentemente no tienen ninguna relación con lo que es ser mejor persona en cuanto a la forma que pienso, me escribo, mi pensamiento crítico. No tiene nada que ver. O sea, la publicidad, los medios, todo, es como que cada vez alejan más eso. Lo que yo soy de ese objetivo de vida de, nuevamente, tener autos caros, tener una novia linda, trabajar, robar, asaltar, ser narcotraficante, no sé, cuál sea el objetivo, ¿verdad? Pero entonces, esa disociación es el problema, porque somos una sola persona y la persona se construye y con lo que se construye llega a su objetivo, pero es como que ya no se ve más eso. Eso es obviamente una expresión propia mía de lo que yo veo a mi alrededor, y de hecho esta presentación puede estar totalmente equivocada. Me olvidé decir eso al principio, alguna vez cuando di la charla dije, puedo estar totalmente equivocado. Es una visión. A partir de ahí, algunas cosas pueden ser rescatadas y otras tal vez estén equivocadas. Y yo pienso hoy en base a lo que puedo observar en mi entorno. Bueno, y como decía, los jóvenes, sobre todo, no ven una necesidad de mejorar, porque en su entorno nadie quiere mejorar y todo el mundo está a su nivel, o sea, todos están al mismo nivel. ¿Para qué mejorar? No soy mejor ni peor que el resto, soy igual y en ese entorno me muevo. Este es excelente este cartel, ¿verdad? Venden empanadas por unidad o hasta la docena. Entonces, una empanada 1000, dos empanadas 2000, tres empanadas 3000, cuatro empanadas 4000, cinco empanadas 5000 y así va hasta 13, 14 seguía el cartel, ¿verdad? Y bueno, tal vez sus clientes no tienen la capacidad de hacer la matemática mental, entonces es importante expresarlo de esta manera. O sea, yo no sé si el problema es del que hizo el cartel o de los clientes del que hizo el cartel. Probablemente el que hizo el cartel es suficientemente inteligente y vivo, ¿verdad? Porque con esto atrae más clientes. No sé cuál es la realidad. El huevo y la gallina, no sé cuál es la realidad. Pero nuevamente, un esquema mental tan pobre y tan bajo tiene que haber para llegar a esto que nos tenemos que preocupar una vez más. Pero porque es una oferta especial. Yo pensé que, claro, dos empanadas pero es el 1900, no, pero es 2000. No, pero es una oferta especial. Si vos llevas una empanada, 1000. Pero si llevas 14.000, claro. Por eso te digo, no sé cuál es la oferta. Que yo no sé si te crece la empanada o si son empanadas, porque si mal no veo, siempre es una. La empanada es una. Claro, aparte. Sí, y además es empanada con N también. ¿Sí? Es empanada, es empanada. ¿Verdad? Sí. Claro. Sí, son 7 empanadas. Estamos No es empanada. O sea, muchos de estos carteles tienen varios niveles de análisis, ¿verdad? Claro. Depende del punto de vista que lo estemos analizando. El error ortográfico o sea, primero tenemos los errores de género, de plural, singular, ese tipo de cosas, yo ya no los veo cuando los leo prácticamente. Después tenemos los errores ortográficos y después tenemos ya los errores contextuales de la realidad circundante. Bueno, entonces, los pensamientos de estas víctimas sociales, ya los considero víctimas sociales, son unas víctimas de nuestra sociedad, quedan reducidos a su mínima expresión. O sea, realmente el ejemplo paraguayo sería el pila. O sea, el paraguayo sabe lo que es el pila, ¿verdad? Entonces, ese nivel, ¿verdad? El pila. Es la mínima expresión mental posible. No hay conceptos. O sea, de hecho, a veces pienso que son tipo los indígenas cuando, hola, yo ser jefe, me da así, ¿verdad? O sea, la mínima expresión verbal, mental,
está ahí. No hay conceptos profundos, no hay vocabulario, no hay ni siquiera la intención de expresarse de una manera profunda. Tiene un vocabulario tan reducido, un subconjunto tan pequeño de la realidad que no pueden comprender la realidad. O sea, nuestro vocabulario, como dijimos, las palabras son las que moldean nuestro pensamiento. No tenemos las suficientes palabras en la cabeza para expresarnos, no tenemos la capacidad de formar esos conceptos que quisiéramos expresar de alguna forma. Entonces es tan bajo, tan pequeño ese conjunto que nos podemos preocupar por las cosas mínimas, ¿verdad? Comer, fornicar, ir al baño, o sea, no sé, ¿qué más de eso podemos expresar en nuestros pensamientos? Es casi animal la cosa. Sí, tenemos la palabra para nombrar los objetos que utilizamos en nuestro entorno, ¿no? Algún que otro objetivo, bueno, malo, lindo, feo, algunas acciones, hasta ahí. Y ahí, bueno, obviamente desaparece el pensamiento elevado, ni quiere decir el arte, la lírica, o sea, otro tipo de cosas, la lógica. De hecho, a mí, bueno, todos tenemos, estamos acá, tenemos algo de artistas, ¿verdad? O sea, creemos que el arte es un canal para expresar cosas que no hay otra forma de expresar. Entonces el arte nos importa. Pero descontando inclusive el arte, la lógica, la capacidad de pensar de una manera coherente, de que nosotros tengamos una acción con una reacción y que podamos asociar reacción a la reacción, esa capacidad muchas veces no existe. Y eso es más preocupante todavía, que es algo más básico inclusive que el arte. Llega la información y no entendemos lo que pasa, o no somos capaces de procesarlo y exponerlo de alguna manera. Entonces ese es el momento histórico en el que nos encontramos. Este es genial, ¿verdad? Uno postea y pone ahí por ese luego es mortal en todas partes, ¿verdad? Aprendí que hay que tener deseo, ¿verdad? Deseo no haber deseado eso, ya me pasó 2 veces con un larga. Entonces sale uno y le corrige, ¿verdad? Yo desearía que las personas aprendieran a escribir la palabra a veces como me corta, le trolea, eso es trolear, pero básicamente le está diciendo, che, aprende a escribir. Y le responda, la falta autográfica en Facebook no importa, ¿ves? Esa es la respuesta, la sabe y se burla, ¿verdad? Es una risa. O sea, que escribió esto, y le decía, está escribiendo mal, la respuesta es que la falta autográfica no es importante en el Facebook. ¿Y a ella qué le va a decir? Bueno, seguí con tu vida. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Entonces ni siquiera lo pueden corregir. Y se ofenden encima. O se burlan. Mal. Que, disculpa que te sí. Acabo de preguntar porque en algunas cosas soy analfabeto, muchas. Sí. Y te dijiste que de risa. Yo le pregunto a mi exalumno por qué de risa. Y él me enseñó. Esta es una cara. Está con los ojos así. Y esta es la boca abierta de risa. O sea, si pones un punto y coma con un guión, con un paréntesis, punto y coma está haciendo ojitos, guión en la nariz y el paréntesis tiene la boca sonriente. Si la boca está para el otro lado, está triste. Esos son los códigos de muchos años de internet. Entonces, es una risa, pues está así. Bueno, nuevamente, las redes sociales, la comunicación constante, que crea ese fenómeno que dijimos que es la inmediatez. No hay nada importante que no sea el ahora, lo que estoy haciendo ahora, lo que yo muestro ahora, la foto que saqué ahora. De hecho, como las redes sociales cayeron en los teléfonos, entonces estoy en esta conferencia y ya estoy subiendo, estoy en la conferencia y yo estoy y vos no estás, me así, ¿verdad? Y yo vine y vos no viniste. Y yo estoy viendo el concierto no sé qué y vos no estás acá. Así, yo acá estoy. Entonces, la inmediatez es lo importante, lo que ahora hago. Mañana ya no es importante, hoy, ahora. Y realmente las cosas importantes no son ahora, las cosas importantes son eternas, ¿verdad? Bueno, y no hay calidad en esa comunicación, no hay ningún tipo de calidad. Como dijimos, solo hay que hacer, tener ahora, todo es ahora. Y todo a su vez tiene que ser en pocas letras, si no, no me van a leer, no se van a enterar de lo que estoy haciendo. Entonces nos comunicamos, eso es lo que decía Cintia, ¿verdad? Nos comunicamos a la velocidad del rayo, sin importar la forma,
y castigamos al que no lo hace de esa manera. O sea, el que no es capaz de comunicarse a la velocidad del rayo y decir el aquí, ahora, no es relevante. Y el que lo hace bien, o el que señala la falencia de los que hacen mal las cosas, objeto del burla. Tipo, famoso, en el Facebook si no le decía a alguien, y este todavía le respondió mal, pero más o menos simpático. Hay gente que se responde así y lo mandan a la mierda. Vos que te crees que vos sos, no sé, Cervantes, ese es el tipo de, claro, vos que te crees, yo hablo como quiero, ese tipo de cosas. Ese está bueno. Ay, qué genial. La asesoría de incapaces. Eso es lo que necesitamos nosotros ahora. La número 3, porque hay varias. No, en realidad es real eso. Sí, es real, claro que es real. No, pero no está mal escrito. En realidad es real. Hay juzgados que se tienen que ocupar de las personas incapaces. No, eso es Bueno, pues la palabra incapaz es una palabra que si algún pero a mí me llamó incapacitado, vamos a decir, te refería así de ellos, te tiran piedras, te cuento. hay No es una palabra jueces que se adecuada. tienen que ocupar de las personas Capacidad diferente incapacitadas. ahora debería Es capacidad diferente, depende de su léxico, ¿verdad? No es así, ¿no? Que no es más. Discapacitado estamos ofendidos. Discapacitado también se ofende. Sí, Minusválido, ahí también te tiran piedras, ¿verdad? No son las palabras Tiene que adecuadas. ser capaz también A mí para me llamó poder. mucho la atención, me parece que es el mismo cartel, porque donde yo viví muchísimos años, hice mi carrera universitaria, un día llegué a la casa para mirarla desde afuera y vi que tenía ese cartel. Y funcionaba un juzgado, ahí me explicaron que había 4 jueces que se encargan de personas incapaces. No sé si era exactamente la misma palabra, pero me impresionó mucho la situación en sí. Que donde era mi dormitorio era el despacho de un juez. Bueno, obviamente hay miles de factores que entran después. Yo estoy acá analizando una problemática social basada en el léxico y en la forma de expresarse y de compartir lo que expresamos. Evidentemente nuestra debacle social no es debida exclusivamente a esta situación. Esta es una de un montón de otras situaciones que llegan a donde estamos y hacia dónde vamos. Estoy hablando de una. Evidentemente tiene que haber leche para que los niños a la mañana desayunen, tiene que haber salud para que no tengan bocio, tiene que haber un montón de situaciones, tiene que haber educación, tiene que haber un plan político que vaya hacia adelante, un montón de situaciones. Yo no estoy analizando todo eso. Estoy analizando un tema porque somos escritores y porque es lo que nosotros todavía podemos hacer algo y es lo que nos interesa. Entonces, hay muchos factores que analizar. Si vamos a ser profundos en esta problemática, el objetivo de esta charla no es analizar todos esos factores. Este factor también es importante aclarar. Y el objetivo de la presentación es puntualizar esa destrucción social en la que, en parte, el lenguaje y la expresión pública a través del lenguaje causan todo esto. Habría que hacer un estudio individual de cada factor y la interconexión entre todos los factores para ver cuáles son más importantes, cuáles son menos importantes. Tal vez este no sea más importante, tal vez si educáramos bien a los chicos en el colegio, no tendríamos que preocuparnos por esta situación, no sé, ¿verdad? Pero básicamente el objetivo es ese. Y tenemos el multimedia, la presión social, la droga, la falencia educativa, los problemas familiares, los extranjeros, la globalización, la tecnología, demasiadas cosas hay que profundizar si aún realmente encargarnos de esto. Y claro, por eso, Chat TV a la noche, de eso es lo que estoy hablando. La chica de la tapa. Totalmente, Jingo, sí, estamos de acuerdo. Hay algunos ejemplos más para no irnos así con las manos vacías, ¿no? Para decir, venta de... Este es genial, ¿verdad? Bilingual High School. Este es genial. Y el otro es prohibido fumar en el local o entrar con una llama. Insensible se la llama. Sí, yo vi ese, Pobrecito, ¿verdad? ¿verdad? Los comentarios de este, no, Ay, genial. la llama ya. Sí, sí. Pero bueno, para un ejemplo más para reírnos un poco antes, ya estamos por Sí, terminar porque en la este caso yo me acuerdo que te decía, pero ¿cómo dejaste que ponga así? No, lo que pasa es que el que habla inglés no estaba. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Está bien, entonces que nos Este quede es el solo cartel. para gente con 2 lenguas. Claro, sí, sí. Calle. Gente bilingüal.
Bueno, y esto es lo que solamente vemos en el Facebook de la actualidad. Antes la veíamos así en algún campo, ¿verdad? Pero ahora el Facebook es así, en la actualidad. Higiene y ornato público queda por Bueno, la verdad sí. Pro, a favor, y vida. Hay uno que lo puse, que está buenísimo, que dice: prohibido tirar basura y cadáveres, dice así. Ese me olvidé de ponerlo, lo podría poner junto a él. Prohibido tirar basura y cadáveres. Y el recinto, o sea, Sí, son varios recinto. cintos. Sí. Pero eso puede ser, debe ser a propósito, no puede ser normal. Y Ese no ya sé. llega. Para llamar la atención, porque está ahí escrito y no lo Necesitas iban a un leer de manual. repente, ¿verdad? Ese necesitas un manual para Sí, poder sí, sí. leer. No, pues las palabras, sí. Las cosas. Público, el público me corta, lo duele, pero duele. Prohibida, es el prohibida también, prohibida. Sí. No, pero esta está escrita a propósito, no puede ser. Bueno, entonces nosotros que vamos a asumir que estamos sentados acá y que tenemos una noción de que esto de una u otra manera sucede y es real y nos preocupamos, porque si somos escritores nos preocupamos y si estamos en el ambiente literario, educativo, lo que sea, nos preocupamos, estamos indignados. Yo estoy indignado, yo colecciono estos carteles y todos los días subo al Facebook por lo menos para ver si hay gente que lo ve, que se sienta identificada, si se expresan así, tratan de mejorar, y los que no se sienten identificados se ríen y, bueno, por lo menos se preocupan de una u otra manera de la situación también, ¿verdad? Yo considero que nosotros somos privilegiados. Antiguamente se creía que la educación era algo igual, o sea, que era para todos y que todos debíamos tener la misma educación. Y realmente debería ser así, pero la verdad es que nosotros somos privilegiados porque nos educamos o nos educaron en el colegio o en la familia o en donde sea de una manera que obviamente a la mayor parte de la gente no se le educó. Somos privilegiados. Entonces nosotros estamos en una posición de privilegio. Quiero ser privilegiado, tenemos un privilegio. El privilegio es el del conocimiento que evidentemente la gente no tiene. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto nosotros? Yo veo una destrucción social cada vez más aguda y rápida, cada vez más rápida. Entonces yo no sé si nos quedan 50 años no sé si nos quedan 20 años en el que sea una especie de ola de la ignorancia que aplaste a todo lo que viene y que vemos todos ahí, ¿verdad? No sé, la verdad es que no sé. Todos podemos instruirnos, todos podemos ilustrarnos. En cualquier momento de la vida hay casos de gente anciana que se puede estudiar en el colegio, ya de anciana porque quiso aprender y tuvo la oportunidad. Y yo creo que el buen ejemplo y una pizca de deseo de superarse deberían ser suficientes para ilustrarnos. Y tenemos que romper el paradigma, esto de la martirización de la ignorancia, que el ignorante es un mártir y que, bueno, como mártir que muera siendo mártir también, ¿verdad? Yo creo que no es lo adecuado. Algo tenemos que hacer. Yo trato de hacer por mi parte lo poco que puedo. Yo enseño en la universidad, escribo libros y trato de que se lea, doy charlas, muchas cosas. Cada uno hace lo que puede, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos que tratar de alguna manera hacer lo que podamos porque, en serio, la tecnología tiene millones de cosas excepcionales, pero tiene sus fantasmas. Y esta democratización de la ignorancia, yo creo que es uno de los grandes fantasmas que están ahí dando vueltas y cada vez están más cerca. Bueno, entonces ya hasta los falsificadores ya ni siquiera saben falsificar lo que quieren falsificar, ¿verdad? Por lo menos que falsifiquen bien, ¿verdad? Panasonic. No, pero eso es a propósito. Es un ejemplo. Que parezca que es, pero no. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, tratar de corregir. El problema es que nos cansamos de corregir. Si entrar al Facebook, pues estar la vida corrigiendo. Tampoco tenemos tiempo para eso, pero dentro de lo que se pueda, corregir. Destruir el mito de que todo tiene que caer en un mensaje de 140 caracteres, o en un tweet, o en un SMS. Compartir nuestros pensamientos por lo menos de una manera organizada y que la gente que los lea vea que se puede pensar estructuradamente. Debatir públicamente con altura, lógica, dignidad y seriedad. O sea, si ustedes vieron, por ejemplo, el debate presidencial de este año,
era tan pobre, pero tan pobre, que yo creo que un niño de 8 años medianamente preparado podía rebatir cualquier argumento de nuestros políticos, cualquiera. Recuerdo las elecciones anteriores, cuando le preguntaban a Nicanor sobre el uso de los fondos de Itaipú, y la respuesta de él fue: antes se robaba todo. Y sí, pero no sé, pero antes se robaba todo, ahora no se roba todo. Ese no es un argumento, ¿verdad? El argumento es decir, ahora no se roba nada. Ah, bueno, antes se robaba todo y ahora robamos un poco menos que antes, no me parece un argumento válido para decir yo soy mejor. Y esos son los argumentos de nuestros políticos de crimen día a día. Bueno, el argentino político dijo, si dejamos de robar 2 años se arreglan todos los problemas. Y bueno, está. Y eso creo que en No, cualquier... directamente, es más fácil. Bueno, imagínate, ¿verdad? Hay que abolir las abreviaciones, entonces se escribe con una sola letra, pone el que, no sé qué, es espantoso, el de, todo ya es una letra nomás. ¿Para qué vamos a escribir 2 o 3 letras si podemos escribir con una letra y que se entienda? Condenar el reemplazo de letras según la conveniencia, ¿verdad? Que reemplazamos letra por otra, total da lo mismo. Compartir lo que sabemos, escribir literatura que abra la mente, ¿verdad? Estimular, enseñar, mostrar que se puede mejorar, mostrar que vale la pena, darle ejemplo, demostrar realmente si somos mejores, si aprendemos a expresarnos mejor, tenemos más posibilidades de hacer cosas en la vida. Sí. Lo que yo hago para enfrentar esa situación es rechazar los mensajes que no están todos Claro, niveles. sí, o sea que escribime bien. Respondo y digo, no se entiende tu mensaje, por favor, escribe con todas las letras, con todas las comas, con todos los puntos, y entonces te responderé. Y yo cuando corrijo exámenes, le marco, le tacho todo. Si no sabes escribir, Pero, si no sabes escribir. Que se esfuerce, ¿Vos crees que compre un diccionario, y si no, no hay comunicación conmigo. Tengo que asumir una postura firme, enérgica, contundente, que se estrelle contra mí. claro. Claro. Sí, sí. Pero Pero por ¿sabes? suerte... Los medios de comunicación, la radio, también tienen tanta pobreza de lenguaje que usan groserías. Claro. Cuando yo me puse a discutir sobre ese punto con un periodista, me dijo que esa era una forma de eliminar el almidonamiento y que era más democrático hablar así. Y bueno, eso lo pasó con los periódicos que les puse al principio. Cierto, sacaron el almidonamiento, pero ahí la gente no crece, entonces ¿qué te sirve esa Pero no comunicación? puedes admitir que un periodista en la radio a toda hora te diga groserías Claro. para expresar cualquier cosa. No tienen forma, hay manera de expresarlo con palabras. Más simple tal vez, en todo caso. Nosotros los programas de televisión nuestros periodistas son lamentables. Voy a escuchar un programa de La Nata, por ejemplo, todas son malas palabras. Cómo se refiere al otro, todo lo que expresa, y la gran mayoría de las radios. El cine argentino. Posible, el cine argentino no se puede escuchar. Y por ejemplo, la literatura, hay libros que se están produciendo que no se pueden leer por la cantidad Bueno, de... ahí hay un tema, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gusta la ciencia ficción. Yo defiendo la ciencia ficción porque es el futuro y hacia donde deberíamos ir. A mí me cuesta leer o ver películas de esta realidad, que la droga, que el narcotráfico, que la tortura, que el asesinato. Eso ya está, le abrí el diario y le todos los días. Como que en mi caso particular me son totalmente intrascendente, ¿verdad? Pero me parece que eso es lo que vende. Las sombras de Grey ahora que es así. Eso también parece que es una... Por eso te digo, y es una cosa sadomasoquista ahí, que es intrascendente, pero todo el mundo está leyendo eso. Bueno, este es un lindo ejemplo, una nueva administración. Habilitados. No se sabe. En realidad era nuevo administración, se dan cuenta que era una O, que se dieron cuenta que se equivocaron. Entonces corrigieron su cartel. Ah, por eso no le han quitado. Claro, sí. Corrigieron, porque todo mayúscula, esa A es una minúscula, ¿verdad? Pero corrigieron su cartel. El otro error, o sea, los otros errores son los que se dieron cuenta, ¿verdad? Administración. Bueno, entonces si cada uno hace su parte como corresponde, desde el lugar en el que está, algo podríamos llegar a mejorar, ¿verdad? Algo. Es una utopía, pero algo. No sé cómo ni cuánto podemos hacer lo que algo podemos hacer al respecto, pero tendríamos que empezar a preocuparnos. Yo por lo menos hice una presentación al respecto. Así que algo más. Ahí está la conclusión que mandó un alumno a su profesor, ¿verdad? En conclusión de trabajo, este trabajo tuvo lo que se le pidió. Si tiene alguna queja, por favor, todos juntos díganme. Entonces, ahí tenemos una conclusión digna. Sí, una
descripción digna de lo que estamos hablando. A ver, un tubo. Sí, sí, mándenme un tubo. Pero no está del todo mal eso, porque hay que ver la intención detrás de las cosas, ¿no es cierto? Muchos de esos carteles muy mal escritos evidencian algo del ser que lo escribió. Y este chico, la intención de él vale, o sea, lo escribió muy mal. Claro, habría que ver el contenido del trabajo también. Y hay algunos muy mal escritos, pero que dicen algo del alma de la persona. Yo personalmente, vos decías, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Yo escribí hace mucho un poema que se llama El Sistema. No sé si es bueno, probablemente sea malo, pero no importa, porque algo que sentía, ¿no es cierto?, en el cual protesto contra el sistema. Lo primero que digo, en el pasado nunca me dentro del sistema, ni tuve un hijo dentro del sistema, ¿no es cierto? Siempre estuve totalmente en contra del sistema. Lo que nosotros estamos viviendo es el producto del sistema. Pero en ese poema en el cual yo es como si fuera una gran puteada contra toda la gente que está dentro del sistema, ¿no es cierto? Porque en cierta forma renegamos, pero estamos. Consumimos todo lo que el sistema nos da. Después de todo eso que digo del sistema, que digo el sistema es para los corruptos, los muertos en vida, los vacíos de esencia, que es una lista larguísima, termino diciendo, pero en el sistema están todas las personas que despiertan mi amor universal. Y a mí todo esto me despierta amor por esas personas que De eso escriben estamos de esa hablando. manera. Claro. De eso es lo que estamos hablando, Por de eso digo, cómo ¿a hacer. dónde vamos? A mí me despierta amor, primero. Muchos que escriben mal desde niños, desde la panza de la mamá, ya no tuvieron ciertos elementos químicos necesarios para el desarrollo del cerebro. Después, ya nacidos, también les faltó los elementos necesarios de una buena alimentación. O sea, desde ese lado, ellos ya tienen las capacidades disminuidas. Imagínense ahora, que le agregamos también la droga, ¿no es cierto?, que directamente destruye las neuronas. El alcohol también destruye las neuronas tomado fuera de, digamos, sin medida, más la droga. Y bueno, es lo que estamos viendo, pero no deja de... O sea, a mí me despierta lo mismo que siempre me despertaban las cosas. Amor por las personas y, lógicamente, tratar de hacer algo. Yo cuando fui profesora en la Universidad Americana, ya que la mencionaron, hubo un momento que un profesor que quería mi cátedra comenzó a hacer como si fuera unas asambleas sacándome a los alumnos y pidiendo que a mí me echen porque de verdad les quería enseñar y de verdad les transmitía un conocimiento universal, porque no puede haber universidad sin universalismo. La universidad está para abrirle la cabeza a la gente, para que conozcan todo y luego elijan, no para ser técnicos. Entonces yo les transmitía otras cosas a mis alumnos y por supuesto exigía que para un parcial estudien y nadie estudiaba, nadie. Entonces comenzaron a hacer unas asambleas en contra mía y yo hasta consiguieron que llorara porque me he sentido muy maltratada, ¿no? Porque nadie me dijo nada de lo que sucedía, o sea, me lo dijo un alumno que de verdad valoraba lo que yo le transmitía. Entonces un día me fui a mi casa y lloré y después lo cerré. Yo siempre digo, más de una noche no me pasa, no me siento mal, me levanté a la mañana y escribí la oración del alumno universitario, que es el Padre Nuestro al revés. O sea, en lugar de hablar a un Dios de las cosas buenas para hacer cosas buenas, está dirigido a un maligno, ¿no es cierto? Pero les quiero dejar solo esto. En una parte decía, y es la oración de los alumnos, ¿no? Y no nos dejes caer en la tentación del conocimiento que pueda sacarnos de la mediocridad. Gracias. Y dejé de ser profesora, pero eso nos quita que en el día a día siempre se establezcan relaciones interpersonales donde se pueden ir dejando semillas. Yo comparto una parte de tu charla, pero no estoy de acuerdo en gran parte de tu presentación. Yo tengo una visión totalmente distinta a la tuya. Si bien es cierto que de repente podríamos estar de acuerdo en lo que dice Vargas Llosa, en que hay una sociedad de conocimiento, esta civilización del espectáculo, que tiende hacia la mediocridad de la sociedad, la vulgarización y analización de las noticias e información en los medios de comunicación,
y a mi modo de ver también en las universidades, tanto públicas como privadas, en gran parte del mundo, pero especialmente en Paraguay, considero que hay que tener una visión mucho más holística del tema, porque si no caemos en la tentación o caemos en el error de analizar solo una pequeña fracción de la realidad y pensar que esa es la realidad. No, claro, eso es lo que yo mencioné. Esta es una fracción de la realidad a analizar. Pero Una. creo que hay que tener en cuenta otros factores, como que los medios de Internet, más que nada, si bien es cierto que se democratizó, también intentó o está intentando ampliar el campo del conocimiento con las redes universitarias, los campos de investigación. Hay muchísimos jóvenes metidos en investigaciones, jóvenes de mi edad, menos de 24, que están publicando ya en revistas tanto científicas como literarias, que antes era casi imposible, que están haciendo que realmente se repiense la sociedad globalizada con el acceso a la información y el acceso también al conocimiento. Mencionabas acerca de los filósofos, uno de los que más toca el tema es Mario Bunge, en varios libros, pero uno de ellos que más me interesa a mí analizar es la crisis y reconstrucción de la filosofía, donde justamente plantea que, obviamente, no toda información es conocimiento, pero todo conocimiento es información, y que es cierto que hay una tendencia a este proceso de vulgarización, de mediocridad, y que eso también ayuda a que la sociedad, obviamente, avance en su proceso de mediocridad y no se aproveche lo que está haciendo la ciencia y la tecnología. O sea, no estamos aprovechando el avance que hay. Y con esto lo que quería decir es que también tenemos que analizar ese campo, cómo la ciencia y la tecnología está transformando a nuestra sociedad. Aclaremos, yo soy un acérrimo defensor de la tecnología. O sea, yo no nací con la computadora bajo el brazo, pero a los 6 años ya tenía mi computadora. En una época en la que nadie tenía computadora, fui de los primeros que tocó internet en el país. Estudié ingeniería informática y me dedico a la tecnología. O sea, yo creo que la tecnología tiene una potencialidad de transformación social que no hay ninguna otra herramienta en el mundo que la tenga. Estoy de acuerdo. Mi preocupación es, como todo, que el uso que se le da en general no es el adecuado. Pues sí, es cierto, hay chicos que están haciendo una serie de cosas espectaculares. La gran parte, el 99% de los usuarios de internet, de la computadora, de los celulares, qué sé yo, no les interesa acceder o ver esa información. ¿Cómo hacemos para que les interese? O sea, nosotros tenemos que ser propulsores tecnológicos, porque la tecnología realmente va a traer cambios únicos a nuestro planeta, como todo, pero ¿cómo hacemos para que realmente esos cambios sean útiles para todos? Porque a la gente no le interesa. Entonces tenemos que preocuparnos para hacer que le interese a todos, o nos quedamos en el ambiente en los que sí nos interesa y seguimos entre nosotros nomás preocupados y usando para eso. Esa es mi preocupación. Pero ahí lo que me preocupa es que justamente, no sé, nuestra o la visión de alguien se imponga, en el sentido de que yo creo que antes de promover eso hay que entender lo que está sucediendo. O sea, si es que acompañamos ese proceso de interacción y proponemos nuestros cambios para que eso pueda revertirse, o es algo que realmente ya es irreversible. Y bueno, esa es mi preocupación. Yo no sé. Mira que yo analizo la tecnología desde hace años y años. Yo enseñé una materia en la facultad hace ya 15 años prácticamente, que es de nuevas tecnologías y de todos los avances y cambios sociales, tecnológicos y empresariales que está viendo. Y cada año nos sorprendemos. Y si vos ves lo que veíamos hace 3 años, es imposible predecir hacia dónde vamos a ir. Teniendo la información, sigue siendo imposible. Y sobre todo porque ahora, como la masa humana en general tiene acceso, se crean un montón de sinergias que antes no existían. Yo creo realmente que las redes sociales son positivas. Yo creo que las personas puedan comentar en un periódico es increíblemente positivo, porque era gente que antes no tenía voz. O sea, yo creo en eso. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas personas puedan con criterio comentar o puedan utilizar esa herramienta para aprender? Porque el bombardeo mediático justamente nos lleva fuera de eso. O sea, la gente tiene acceso, si vos le pones a un chico frente a la computadora y lo dejas solo con la computadora, hay un 90% de que entra a ver pornografía y tal vez un 10% de que entra a buscar una tarea para su colegio. Probablemente. Entonces, lamentablemente, si no hay una guía o una forma de interesar, no le puedo obligar, a nadie le puede obligar a salir de la mediocridad. Estamos de acuerdo que no se le puede obligar. Se puede insinuar para que nazca algo en la persona y crea que puede y quiera mejorar.
Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? Esa es mi preocupación, ¿verdad? No sé cómo, o sea, cada uno lo hace a su manera. La educación. Sí, pero la educación estatal no va a eso, porque los docentes... ¿Cómo meter? Si uno es político, si uno tiene poder de Claro. decisión real. Claro, por eso te digo. Así yo soy profesor, yo digo profesora, porque disculpe, yo simplemente me decía, pero la mayoría, como decir, cierto, el 90% es para en el momento nomás para utilizar, porque quiere descargar una película, porque quiere ver, o quiere saber dónde está ahora, quiere saber qué hace un negocio rápido. Entonces, para eso se usa. Claro, por eso, o sea, la gente busca en internet un utilitarismo, resolver un problema particular, no están buscando algo más, ¿verdad? En general, se puede, todo está, o sea, si yo quiero ser un doctor en lo que sea, en el mundo, desde filosofía hasta lo que sea, yo voy a internet, voy a encontrar todo lo que quiera al respecto para aprender, me puedo sentar y aprender y no tengo necesidad que nadie me enseñe, eso es maravilloso. Es maravilloso, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo hacemos para que la gente se interese en buscar eso? Es más, ¿cómo hacemos para que la gente sepa que eso existe? Sepa que exista ese ideal al cual podrían querer llegar, pero no saben los que pueden ir a eso. Esa es mi preocupación, ¿verdad? El entorno en el que estamos, si todo está trivializado, ¿verdad? Y uno ve el noticiero. Yo, por ejemplo, antes me gustaba sentarme al mediodía o a la noche y mientras cenaba ver el noticiero. No puedo, porque yo quería ver noticias, ¿verdad? Y lo que hay es, la vez pasada era una crónica que duró 22 minutos, que es más de un tercio, porque dura 45 minutos el noticiero con los cortes, 22 minutos, una crónica de un asesinato, de una riña a unos borrachos. Y le entregaron a la mamá, le entregaron al papá, le entregaron no sé qué, y él lo iba a estudiar, y ahora no va a estudiar porque el otro amigo borracho lo asesinó. Pero una casuística que no aporta absolutamente a nada de nada. Mientras tanto, ese día sucedió lo de Inforcom. Nadie habló. Por decirte, que es un tema pero tuvo rating, importantísimo. eso es lo que vende. ¿Perdón? Tuvo rating eso y eso es lo que vende. Claro, por eso, ¿verdad? Pero ese es el problema, o sea, todos los medios trivializan las cosas. Esa es la preocupación. ¿Cómo hacemos para no trivializar? Porque hay un momento, o sea, hay un punto a partir del cual es como que irreversible, o sea, la gente realmente ya ni siquiera se entera que podría ser mejor. Esa no es mi preocupación, ¿verdad? Yo concuerdo totalmente contigo, yo no diría que pensamos diferente, yo digo que pensamos igual. El problema es cómo hacemos para promover que la herramienta se use para el fin que debería ser. Y ahí está justamente mi preocupación, porque nosotros vamos a tomarnos el privilegio de decir cuál es realmente lo que vos tenés que leer o lo que vos tenés que saber. A mí me preocupa, por ejemplo, que el ministerio imponga 15 títulos a los jóvenes. Sabiendo, obviamente, no sé quiénes forman parte de la selección de esas obras, pero es preocupante, porque al imponer un establishment, en este caso literario, te da un mensaje, te da una pauta hacia dónde se quiere ir. Pero los programas de televisión y eso tienden a mediocrizar. Totalmente. O sea, porque resulta que tenemos, Oscar Pineda estaba en la parte de hacer preguntas en el Saber Va Contigo. Bueno, lo sacaron. Porque las preguntas eran muy difíciles para el nivel y entonces los chicos no podían responder, entonces el programa iba decayendo. O sea, más o menos le van a dar pronto las preguntas ya resueltas para que los chicos digan. Que le dicen, bueno, vos te das cuenta que ese de hecho es un programa totalmente memorístico. Claro. Una vez me senté y lo vi y le dicen, basado en el libro de fulano, van a hacer las preguntas. O sea, ellos ya saben que de este libro hacer la pregunta y era, ¿en qué fecha el fulano de tal, no sé qué historia, no sé qué cuándo? Y de 12 de marzo de 1842. Ah, bien, así es. O sea, pero aún así, imagínate, más preocupante entonces por lo que acabas de pensar. Y lo dejaron como asesor, no sé qué. Pero él ya no está más en el programa. Pero de todas maneras le falta también muchísimo el programa. Yo como ahora educadora le falta porque más. para mí la verdadera educación tiene que propender al pensamiento, ¿no es cierto? Al pensamiento crítico. Claro, al pensamiento crítico, no a copiar. claro. Bueno, en la universidad yo hago eso, yo trato de estimular el pensamiento crítico. Las preguntas de los exámenes no son las cosas que están en los libros, es para que yo Pero hay que piense. preguntarle cosas para que respondan pensando los chicos, no nada que tenga que ver con Totalmente. ¿Y qué enseñan y dónde enseñan? Yo enseño una materia llamada TAI 2, que es de final de carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Católica.
Mi materia trata sobre específicamente nuevas tecnologías y todos los años el contenido es diferente, es de lo que salió durante el año. Yo traigo cosas nuevas y cada alumno tiene que investigar una temática que ellos proponen, pero tiene que ser cosas que hayan salido o que estén por salir o que sean cosas a futuro, ¿verdad? Nuevas tecnologías o cómo las tecnologías impactan socialmente. O sea, que entonces nosotros hablamos de redes sociales cuando el Facebook no existía, por decirlo. O sea, ese es más o menos el tipo de cosas que vemos. Pero se ve, porque ellos me traen de repente una temática, por decirte, el puerto USB. Estamos hablando hace 15 años atrás, no existía el puerto USB, ¿verdad? Jamás pensamos el impacto del puerto USB iba a tener, eso que lo analizamos, pero jamás se nos ocurrieron un montón de cosas para las cuales actualmente se utiliza y cómo solucionó un montón de problemas que existían en el momento, ¿verdad? Es difícil hacer futurología. Hay cosas que parecían que iban así a hacer lo máximo y que nunca despegaron, o sea, es muy difícil hacer. Pero es un poquito de filosofía hacia el futuro lo que nosotros vemos, ¿verdad? Interesante eso. Y eso es un poco lo que analizamos. Perdón, otra cosa que he visto en ese programa de televisión es que también tiene bastante de frivolidad. O sea, se le hacen preguntas de cosas que realmente no son fundamentales. O sea, la enseñanza tendría que tener propender a una base de conocimiento esencial, ¿no es cierto? Si becan o la mujer o tal cantante o otro, me parece que eso no es importante. Y se hacen preguntas. Fíjense, chicos, yo como no tengo cable, a veces estoy en la televisión, tengo la tele prendida. Y he visto que fallan mucho. Son educadores los que Bueno, yo quiero robarle mucho tiempo. Pues seguimos conversando si quieren, no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Se prolongó bastante el tema, pero si quieren comentar algo más, decir algo más. La idea, como les digo, la idea de esta charla en realidad es establecer un debate sobre esto y sobre todas las otras cosas como vos dijiste, ¿verdad? Entonces, mi objetivo es yo vengo, hablo, debatimos, puedo estar a favor, puedo estar en contra, pero salir con la idea de la cabeza de que algo está pasando. Ese es el objetivo. O sea, mi idea es esto, darlo en el colegio, en la universidad, o sea, no sé, pero abrir un poquito las mentes y tal vez algunos otros se despierten, o tal vez alguien algún día encuentre la solución al problema, no sabemos quién, ¿verdad? Yo creo que nuestros líderes actuales no tienen la solución, no tienen idea hacia dónde van, pero me preocupa, los líderes futuros son los que me preocupan en realidad, y tampoco veo que se estén formando los líderes adecuados para dirigir nuestro futuro. Eso me preocupa más todavía. Una observación que no es crítica a vos, pero pasó por ahí. Cuando en un momento dado hablaste de hablar como indígena, que a algunos no nos gusta usar esa palabra, yo sé porque te conozco que no hay nada peyorativo. Ese lenguaje, el aborigen cuando habla su idioma, no hay ninguna crítica vos. En un momento dado hiciste como lenguaje como de Tarzán. Y eso no, el lenguaje que utiliza el aborigen es profundo cuando lo conoces. Entonces, quien lo hace pasar como estúpido es precisamente, usé ahora el lenguaje de Tarzán, porque la serie Tarzán era racista. Por eso te aclaro que no era crítica a vos, por eso dije al final, era verdad, porque cuando el aborigen habla con su idioma es otra cosa. No, yo no estaba hablando, sí, estamos de acuerdo. Me refería a